y técnicas de emergencias sanitarias, bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico que tuve hace unos años, poco antes de la pandemia. Nos pasaron un aviso de un varón de 26 años, ebrio en una discoteca de aquí de la zona, que está en una población que está a 25-30 minutos de Cullera, que es donde tenemos nosotros la base. Pues nada, salimos hacia el lugar y cuando ya estábamos casi en el lugar nos llama el médico coordinador para informarnos que el paciente no solo está borracho, sino que ha recibido una agresión por arma blanca. Ha recibido una puñalada entre el cuarto y quinto espacio intercostal derecho, que hay una enfermera en el lugar que es la que ha llamado al 112, una chica que estaba de fiesta de la discoteca, y que la unidad de soporte vital avanzado de la zona estaba ocupada y por lo tanto no los podían enviar, que si realmente era lo que le habían pasado, que avisásemos y cuando estuviesen disponibles nos la enviarían. Pues nada, llegamos al lugar y nos estaban esperando los compañeros de la Mera y Merita. Esta discoteca tiene un parking chiquitín dentro del recinto de la discoteca y luego tiene 2 o 3 parkings más fuera. Está en medio de una carretera, muchos ya os podéis imaginar qué discoteca es. Y cerca hay un camping. Y en uno de los parkings había un merendero. Entonces hay banquitos de hormigón y en uno de esos banquitos nos comenta la Guardia Civil que estaba tumbado el paciente. Conforme estábamos llegando donde estaba el paciente nos dimos cuenta que estaba tumbado de lado, que había 2 chicas con él, una que le estaba presionando la espalda con la mano y otra que le estaba cogiendo la mano. Conforme llegamos, la chica que le estaba cogiendo de la mano, le estaba tomando el pulso, nos comenta que es enfermera, que trabaja en un hospital de Valencia y que la otra chica es la pareja del paciente. Nos comenta que lo único que llevaba pues era gasas y con ello y una camisa del propio paciente. La pareja estaba haciendo presión directa sobre la herida. Nos comenta que le había puesto un pulso de estos de dedo que llevaba ella en el botiquín y un manguito de estos de muñeca, que tenía una tensión arterial de 80-45. Si os gusta el canal, dale like, suscribiros y no os olvidéis de darle a la campanita, que si no os enteráis cuando hay un vídeo nuevo. Que tenía una saturación de oxígeno de 85 y que tenía una frecuencia cardíaca de 130. Empezamos la exploración. Hay que tener en cuenta que es un paciente politraumatizado, porque es un herido por arma blanca. Por lo tanto, se tiene que realizar el XABCDE, no se realiza el ABCDE. Entonces empecé buscando hemorragia sanguinante. Le comenté a la pareja que dejase de hacer presión directa para ver cómo sangraba la herida. Sí que sangraba, pero no era ninguna hemorragia sanguinante. Hay que recordar que estos protocolos empezaron en el año 2018 y esto fue en 2019. Para no tener ninguna hemorragia sanguinante, en principio, se aplaza el tratamiento de esa herida y se continúa con la valoración inicial, siguiendo por la respiración. Comenté a la enfermera que había estado inconsciente unos segundos, pero que estaba consciente, que tenía taquipnea, que tenía unas 30 respiraciones por minuto. Comprobó la frecuencia respiratoria y tenía una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto. Por lo tanto, estaba en taquipnea. Una respiración poco profunda, jadeante. Me acerqué el oído a la herida y se oía el típico ruido como de balón pinchado o cuando se pincha un fuelle de estos de tirar aire al fuego, que suele ser indicativo de un neumotórax. También se apreciaba que la sangre que salía con burbujitas y era de color rosado, lo que nos indica que es sangre que viene de los pulmones. Puede ser que haya un neumotórax abierto y que haya también un hemotórax,
por la hemorragia posible que se haya podido producir dentro de la cavidad pulmonar y entre pleura y pulmón, si se ha accionado algún vaso sanguíneo. Continué con la exploración, la fe. Lo primero que hice fue, mi compañero le puso manguito de la tensión, mientras tanto yo miraba relleno capilar en la otra mano. El relleno capilar era superior a 8 segundos, en 8 segundos ya dejé de contar. De tensión se confirmó que tenía 80-45. Una vez tomada la tensión arterial, la frecuencia cardíaca ya la teníamos de cuando habíamos puesto el pulsiosímetro, mi compañero le puso al paciente oxígeno con un reservorio a 12 litros. Y entonces ya pudimos actuar sobre la herida, que entra dentro de la C, a no ser una hemorragia sanguinante. Mientras que yo empezaba a preparar para atender la herida, mi compañero procedió a llamar al médico coordinador para confirmar que sí que era un paciente apuñalado, donde estaba la puñalada, que había un posible neumo o neumotórax, para que nos mandase el apoyo del soporte vital avanzado, ya que era un paciente en mal estado y no correspondía a un soporte vital básico. Primero que nada me puse a limpiar un poco la herida, que la herida tenía unos 4 centímetros de alto por 2 de ancho. ¿Por qué era ancha la herida? Porque el cabronazo del agresor, además de punzar, había rotado la navaja para provocar un más daño, según nos comentó la novia, que había sido testiga de la agresión. La había apuñalado y había rotado para destrozar aún más. Entonces daña mucho más tejidos, nervios, y si hay algún vaso sanguíneo, pues también. Por eso la herida, en vez de ser fina, era anchita. Cogí un suero de Brown de 100, introducí un poquito el pitorro y apreté para hacer lavado, porque la lesión había sucedido en el parking. Es un parking de arena y grava, y podía tener restos de grava dentro de la herida. Salieron algún trocito de grava y no quise irrigar más, o si se había realizado coágulo, no quitarlo y evitar la hemorragia. Hay que tener en cuenta que esta herida ya se considera sucia de por sí, por cómo ha sucedido y dónde ha sucedido, porque no es un instrumento quirúrgico con lo que le han provocado la herida, es una navaja que ni sabemos la limpieza que tenía esa navaja, ni si estaba oxidada, ni nada. Y además el paciente había caído al suelo en medio de un parking lleno de arena y grava, o sea que la herida está contaminada. Ya no te importa si tú la puedes contaminar o no. Una vez realizado esto, cogí una venda de crepé y empecé a hacer el empacamiento de la herida. Hay que tener en cuenta que tú, al realizar un empacamiento en zona torácica, bien sea por delante o por detrás, no puedes meter la venda dentro del pulmón. Es casi imposible. Alguno dirá, uy, si se la metes en la herida del pulmón, sí, eso es como decir que poniendo una canona nasofaringe se la vas a meter en el cerebro. Son barbaridades, igual que la lengua se traga, ¿no? Pues esto es lo mismo, es prácticamente imposible que le puedas introducir la venda dentro del pulmón, porque la venda no es un objeto rígido que se pueda introducir entre las capas de la pleura, las capas del pulmón, y introducirse dentro. Una vez realizado el empacamiento, con el plástico del paquete de gasas, improvisé la válvula. Se coloca el plástico sobre la herida y se tapan todos los lados, menos la parte de abajo. ¿Y por qué la parte de abajo? Porque es un paciente que va a ser trasladado semisentado, dejando libre la parte de abajo, favorecer la salida de sangre en el caso de que haya hemorragia. Dejamos al paciente sentado a la espera del soporte vital avanzado, controlando saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, y vigilando también la tensión arterial. En unos 5 o 10 minutos subió un poquito la saturación, llegó a una saturación de 91-92, bajó un poquito la frecuencia respiratoria, pero el paciente seguía pálido, frío, sudoroso, con cianosis.
Hay que tener en cuenta que al haber una afectación pulmonar se puede aparecer acidosis respiratoria por retención de dióxido de carbono. Y creo que es lo que estaba pasando en este caso por el estado del paciente. Y como curiosidad, en este caso no está indicado el bicarbonato, ya que produce retención de carbónico. En 2 o 3 minutos más llegaron los compañeros del soporte vital avanzado. Le comenté a la doctora lo que había pasado, qué es lo que habíamos hecho y cómo estaba en ese momento el paciente. La doctora auscultó el paciente y confirmó que había neumo y hemotórax. Pidió el trocar torácico, le puso el trocar torácico, nos dio las gracias por nuestra actuación, que había sido muy buena. Una vez colocado el trocar torácico, la enfermera cogió 2 vías y le pusieron Ringer y expansor del plasma. Cargaron el paciente en el SAMU, siguieron con la misma cantidad de oxígeno que le habíamos puesto nosotros y procedieron al traslado. Cuando iniciaba el traslado al SAMU, tenía ya una tensión de 90-60, la había subido ya bastante la tensión, tenía una saturación de oxígeno en 92 y una frecuencia cardíaca de 130, había bajado. Y ya perdí la pista al paciente hasta dentro de unas horas que tuvimos otro aviso y pregunté por el paciente comentando que lo habíamos atendido nosotros en la discoteca y me comentaron en el triaje que estaba en quirófano, que estaba bastante jodido pero que tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Y ya no supe nada más de él. Esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like y suscribiros. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas. Muy buenas noches.